La mayor batalla no es la que se libra con espadas, sino la que ocurre en lo más profundo del alma. ¿Por qué aquellos que han sido elegidos por Dios para un propósito especial enfrentan una lucha secreta contra la lujuria? Podría pensarse que su conexión con la fe los hace inmunes, pero la realidad es mucho más compleja. De hecho, cuanto mayor es la luz que llevan, más intensa es la oscuridad que intenta consumirlos. Ahora dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertos deseos parecen más fuertes justo cuando intentas acercarte más a Dios? Esta lucha no es casualidad. Es una guerra diseñada para debilitar a los elegidos, para distraerlos de su misión y alejarlos de su propósito divino. La lujuria no es solo un impulso biológico, es una estrategia cuidadosamente utilizada para derribar a aquellos con un llamado elevado. Si miramos la historia, incluso los más grandes hombres de Dios han caído en esta trampa, no porque fueran débiles, sino porque el enemigo sabía exactamente dónde atacar. Y aquí está la verdad incómoda. La batalla no se gana solo con fuerza de voluntad, sino con una estrategia espiritual consciente. Si alguna vez has sentido que esta lucha es demasiado pesada, que parece una sombra que no se va, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo. Vamos a desglosar por qué esta guerra es tan intensa, cómo los más ungidos han enfrentado este desafío, y lo más importante, cómo es posible vencerla sin perder el rumbo. No importa cuán fuerte haya sido la batalla hasta ahora, la victoria está al alcance de los elegidos, pero primero necesitas entender el campo de batalla en el que estás peleando. La lujuria no es solo un deseo pasajero, ni una simple debilidad humana. Es una herramienta poderosa utilizada en la guerra espiritual para desviar a los elegidos del propósito que Dios ha depositado en ellos. Cuando alguien tiene un llamado especial, el enemigo lo sabe y no atacará donde la persona es fuerte, sino donde es vulnerable. No es casualidad que muchos hombres y mujeres de gran fe enfrenten esta batalla en secreto. La estrategia es clara: hacer que el pecado parezca inofensivo hasta que se convierta en una cadena difícil de romper. Muchos creen que la tentación solo surge por impulsos naturales, pero en realidad es mucho más profunda. Es una lucha que se libra en la mente y en el espíritu. Cuanto más fuerte es el propósito de alguien, más intensa será la presión para desviarlo del camino correcto. Esta no es una lucha exclusiva de algunas personas, sino un conflicto universal que ha atrapado incluso a los más grandes líderes espirituales. Lo peligroso no es sentir la tentación, sino subestimar su impacto y permitir que crezca en lo oculto. La Biblia nos advierte sobre la astucia del enemigo y cómo busca aprovecharse de las debilidades humanas. No es casualidad que aquellos con un llamado especial experimenten ataques en su área de mayor sensibilidad. La lujuria es una de las armas más utilizadas porque juega con deseos legítimos y los distorsiona. En lugar de ver el amor y la conexión como algo santo, el enemigo lo transforma en una trampa que genera culpa, distanciamiento de Dios y pérdida de enfoque en la misión que se ha recibido. Un guerrero que no sabe que está en una batalla es el más fácil de derrotar. Muchos elegidos no comprenden que su lucha con la lujuria es un ataque dirigido y no simplemente una falla personal. Se preguntan por qué, a pesar de su fe, siguen cayendo en los mismos patrones. La clave está en reconocer que esto no es solo un asunto de autocontrol, sino una guerra espiritual en la que se necesita discernimiento, armas espirituales y una estrategia clara para resistir. El enemigo no solo usa la lujuria para tentar, sino también para desgastar.
El sentimiento de culpa, el miedo a no ser suficiente y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable son tácticas diseñadas para debilitar la fe. Una persona que lucha con su propia pureza puede dudar de su propósito, sentirse indigna del llamado de Dios y en muchos casos alejarse de su misión. Es un ataque silencioso pero devastador que ha destruido el destino de muchos. A veces, la tentación no llega de forma evidente. Puede disfrazarse de una simple distracción, una conexión emocional inofensiva o incluso una falsa sensación de libertad. Pero cuando no se reconoce a tiempo, puede convertirse en una fortaleza que es difícil de derribar. La guerra espiritual exige vigilancia, y los elegidos deben ser conscientes de que el enemigo no descansa. No se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría, entendiendo que cada decisión cuenta y que la resistencia comienza con el conocimiento de la batalla que se está peleando. El mayor error que alguien puede cometer en esta lucha es confiar únicamente en su propia fuerza. La historia ha demostrado que incluso los más fuertes espiritualmente han caído cuando intentaron enfrentar la batalla solos. No es suficiente tener buenas intenciones o un corazón dispuesto. Se necesita una relación activa con Dios, una comunidad de apoyo y una estrategia clara para mantener la mente y el espíritu enfocados. La lujuria no se vence con promesas vacías, sino con un compromiso real de vivir en santidad. Un soldado nunca va a la guerra sin armadura, y en la batalla espiritual no es diferente. La oración, el ayuno y la meditación en la palabra de Dios son herramientas que fortalecen el espíritu y debilitan las estrategias del enemigo. La tentación puede ser fuerte, pero la comunión con Dios siempre será más poderosa. Cada vez que alguien cae en la trampa de la lujuria, tiene la opción de levantarse, aprender de la batalla y reforzar sus defensas para no volver a caer en el mismo lugar. Hay esperanza para aquellos que luchan en esta guerra. No importa cuántas veces alguien haya fallado, siempre existe la oportunidad de redimir su camino y recuperar el propósito que Dios le ha dado. La clave está en no rendirse, en no aceptar la derrota como un destino inevitable. La tentación puede ser persistente, pero la victoria es posible para aquellos que se mantienen firmes, confían en Dios y aplican principios de disciplina espiritual en su vida diaria. Cada batalla ganada fortalece el carácter, aumenta la resistencia y acerca más a la persona a su destino divino. Nadie dijo que sería fácil, pero lo que está en juego es demasiado valioso para ser entregado sin luchar. La lujuria puede parecer un enemigo implacable, pero cuando se enfrenta con las armas correctas, pierde su poder. La victoria no es solo una posibilidad, es una promesa para aquellos que eligen mantenerse firmes en la fe y caminar con Dios. La Biblia no oculta las caídas de aquellos que fueron llamados por Dios. A través de sus páginas encontramos historias de grandes hombres que, a pesar de su fe, sucumbieron ante la lujuria. No se trata de simples relatos del pasado, sino de advertencias vivas sobre lo que ocurre cuando se subestima la tentación. La lucha contra el deseo desordenado no es un problema exclusivo de esta generación. Ha sido una trampa constante usada para debilitar a los elegidos. Dios no ignora estas batallas y, más importante aún, ofrece un camino para vencerlas. El rey David es un claro ejemplo de cómo la lujuria puede cegar incluso a los más piadosos. Era un hombre conforme al corazón de Dios, un líder valiente y un adorador apasionado, pero todo eso no lo hizo inmune a la tentación. Un día, mientras estaba en su palacio, vio a Betsabé y el deseo lo consumió. En lugar de resistir, cayó en la trampa y tomó decisiones que trajeron graves consecuencias. No solo adulteró con ella, sino que orquestó la muerte de su esposo para encubrir su pecado.
El caso de David muestra que la lujuria no solo afecta la vida personal, sino que tiene el poder de destruir el propósito de alguien. Después de su caída, experimentó culpa, sufrimiento y enfrentó la disciplina de Dios. Su historia nos recuerda que nadie está por encima de esta lucha y que una mala decisión puede traer un efecto en cadena que afecta todas las áreas de la vida. Pero también nos enseña que el arrepentimiento sincero puede traer restauración y que Dios sigue viendo el corazón, incluso después de una caída. Sansón es otro ejemplo de cómo la lujuria puede hacer caer a un hombre con un llamado especial. Dotado de una fuerza sobrenatural y escogido desde antes de su nacimiento para ser un líder, su debilidad por las mujeres terminó costándole su destino. Dalila no era solo una mujer atractiva, era un instrumento utilizado por el enemigo para descubrir su secreto y arrebatarle su poder. Sansón subestimó el peligro, confió en la persona equivocada y terminó encadenado, ciego y humillado por sus enemigos. Su historia es una advertencia para los elegidos de Dios. No basta con tener un llamado o un don extraordinario si no se tiene dominio propio. Sansón fue un guerrero fuerte físicamente, pero espiritualmente era vulnerable. No entendió que su verdadero poder no estaba en su cabello, sino en su relación con Dios. Su caída demuestra que la lujuria puede hacer perder lo que se ha construido con años de esfuerzo en un solo momento de debilidad. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, también fue víctima de la lujuria. A pesar de haber recibido una sabiduría incomparable y haber escrito proverbios llenos de consejos sobre la prudencia y el temor a Dios, su corazón se desvió. Se rodeó de cientos de mujeres extranjeras que lo alejaron de su fe y lo llevaron a rendir culto a otros dioses. Su historia es la prueba de que la inteligencia y la sabiduría no son suficientes si no hay disciplina y obediencia. Estos ejemplos bíblicos revelan un patrón. La lujuria no ataca a los débiles, sino a los fuertes. No busca a los que están perdidos, sino a los que están en camino de cumplir un propósito. No se conforma con ser una distracción momentánea, sino que pretende destruir el llamado de Dios en la vida de una persona. Cada uno de estos hombres tenía una gran misión, pero sus caídas muestran que la falta de vigilancia puede llevar incluso a los más ungidos por un camino de destrucción. A pesar de sus errores, Dios no los abandonó. David encontró restauración después de un profundo arrepentimiento. Sansón recuperó su propósito en su último acto de fuerza. Y Salomón dejó un legado de sabiduría en sus escritos. Esto nos recuerda que, aunque la lujuria puede hacer tropezar a un elegido, no tiene la última palabra. Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero espera que sus hijos aprendan de los errores del pasado para no repetirlos. Las caídas de estos hombres son advertencias para quienes hoy enfrentan la misma lucha. No basta con ser fuerte, sabio o llamado por Dios. Se necesita una vida de rendición, vigilancia y comunión con Él. La lujuria no es un enemigo con el que se puede negociar o subestimar, porque ha derribado a los más grandes. Solo aquellos que reconocen el peligro y se aferran a Dios podrán mantenerse firmes en su propósito sin ser desviados por el camino. No importa cuán fuerte sea la batalla, Dios siempre ofrece una salida. La Biblia no solo muestra los fracasos de los elegidos, sino también el camino hacia la restauración. Quien elige aprender de estos ejemplos y aplicarlos en su vida, tendrá la sabiduría necesaria para vencer las trampas del enemigo y permanecer firme en la voluntad de Dios. Quienes tienen una conexión más profunda con Dios no solo experimentan momentos de revelación y guía divina, sino que también perciben con mayor intensidad los ataques del enemigo.
La sensibilidad espiritual no es solo un don, sino también una responsabilidad, porque hace que la batalla contra la tentación sea aún más clara y difícil de ignorar. No es casualidad que las personas más cercanas a Dios sean las que experimentan mayores pruebas. Cuanto más crece una persona espiritualmente, más visible se vuelve para las fuerzas que buscan desviarla de su propósito. El enemigo no desperdicia recursos en quienes ya están lejos de Dios, sino en aquellos que representan una amenaza para su reino. Si alguien siente que la lucha contra la lujuria es más intensa cuanto más se acerca a Dios, no es una coincidencia. Es parte de la estrategia del adversario para hacer caer a los elegidos. Por eso, la tentación no siempre llega cuando la fe es débil, sino cuando está en su punto más alto. Es un intento de sabotaje para impedir que la persona avance en su propósito. El peligro radica en que muchos no entienden que esta lucha no es solo personal, sino espiritual. En lugar de buscar fortaleza en Dios, intentan resistir solos, creyendo que la tentación es una señal de debilidad y no de ataque. Sin embargo, cuando la batalla se ve con claridad, se puede enfrentar con las armas correctas. La oración, el discernimiento y la comunión con Dios se vuelven esenciales para identificar y resistir los ataques del enemigo. Jesús mismo experimentó esta realidad en el desierto. Justo después de su bautismo, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, el enemigo lo atacó con tentaciones dirigidas a su propósito y su identidad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó pruebas intensas en momentos de gran cercanía con el Padre, ¿cuánto más los que han sido llamados a seguir su camino? La clave no es evitar la tentación, sino aprender a superarla con la verdad de la palabra y la dependencia total en Dios. Las personas con una sensibilidad espiritual mayor deben aprender a reconocer la tentación como lo que realmente es: una distracción peligrosa. No es un simple pensamiento pasajero ni una emoción sin importancia, sino un intento deliberado de romper su comunión con Dios. Saber esto cambia la perspectiva y permite actuar con sabiduría antes de que el deseo se convierta en una fortaleza difícil de derribar. La vigilancia es indispensable. No hay victoria sin resistencia. Los elegidos deben recordar que la tentación no define su identidad ni su destino. Sentir la batalla no significa haber perdido, sino estar en el proceso de fortalecerse. Cada vez que una persona elige honrar a Dios en lugar de ceder, está construyendo un carácter más firme y acercándose más a su propósito. No se trata de ser perfecto, sino de mantenerse en la lucha con la certeza de que Dios da la fuerza necesaria para vencer. El enemigo sabe que la mejor manera de hacer caer a alguien es separarlo de su fuente de apoyo. Cuando un elegido camina solo, sin una comunidad de fe o personas en quien confiar, se vuelve vulnerable a los ataques más sutiles. La lujuria prospera en el aislamiento porque se convierte en un secreto silencioso, en una lucha interna que nadie ve. Cuando no hay alguien que ayude a levantar al caído, el enemigo se aprovecha para hundirlo aún más. Muchos elegidos han creído la mentira de que su camino debe ser solitario. Piensan que por su llamado especial nadie podrá entender sus batallas y que mostrar debilidad es una falla. Esta mentalidad los hace presa fácil de la tentación, porque en la soledad no hay rendición de cuentas. Lo que empieza como un pensamiento pasajero puede convertirse en una obsesión sin nadie que ayude a frenarlo antes de que se convierta en un problema mayor. El aislamiento no solo afecta la lucha contra la lujuria, sino que también debilita la relación con Dios. La Biblia nos enseña que hierro con hierro se afila, lo que significa que el crecimiento espiritual ocurre en comunidad.
Sin hermanos en la fe con quienes compartir las luchas y victorias, el camino se vuelve más difícil. La lucha silenciosa es una de las estrategias más efectivas del enemigo, porque la vergüenza impide que la persona busque ayuda. David cayó en pecado cuando se quedó en su palacio en lugar de estar con sus hombres en la batalla. Su aislamiento lo hizo vulnerable a la tentación que lo llevó a cometer adulterio. Esta historia deja claro que cuando alguien se aparta de su comunidad, el enemigo encuentra el momento perfecto para atacar. La clave para mantenerse firme no es solo la autodisciplina, sino rodearse de personas que ayuden a mantener la vista en Dios. Nadie fue diseñado para pelear solo. Dios creó la iglesia como un cuerpo donde cada miembro fortalece al otro. La confesión, la rendición de cuentas y la oración en comunidad son armas poderosas contra la tentación. Un elegido que se mantiene rodeado de personas que lo desafían a vivir en santidad tiene más posibilidades de resistir la batalla. La soledad no es sinónimo de fortaleza, sino de vulnerabilidad. Buscar apoyo no es señal de debilidad, sino de sabiduría. La lucha contra la lujuria es demasiado intensa para enfrentarse en secreto. La verdadera fuerza está en reconocer la necesidad de otros y en permitir que Dios use la comunidad para traer sanidad, restauración y dirección. Un soldado aislado es un soldado en peligro, pero uno que lucha en unidad es un guerrero con más posibilidades de vencer. Dios nunca da un gran propósito sin permitir que la persona pase por un proceso de formación. Cuanto mayor es el llamado de alguien, más fuerte es la oposición que enfrentará. La lujuria no es solo una tentación, es un arma utilizada para distraer y debilitar a quienes están en camino a cumplir una misión divina. Grandes líderes han caído porque subestimaron la intensidad de esta lucha. El enemigo no ataca con la misma intensidad a todos. Aquellos con un propósito mayor son quienes enfrentan las pruebas más difíciles. La lujuria se presenta como una distracción atractiva que parece inofensiva, pero cuyo objetivo es apartar a la persona de su destino. Un líder que cae en esta trampa no solo afecta su vida personal, sino que también impacta a todos aquellos a quienes Dios lo llamó a guiar. La Biblia muestra que la tentación no es una señal de que alguien está en el camino equivocado, sino todo lo contrario. Jesús fue tentado justo antes de comenzar su ministerio. Esto demuestra que la tentación es más fuerte cuando alguien está cerca de cumplir el propósito que Dios ha diseñado para él. Es una señal de que el enemigo está desesperado por detenerlo. Caer en lujuria no solo causa daño espiritual, sino que deja cicatrices profundas en el alma. La vergüenza, la culpa y la pérdida de confianza pueden hacer que alguien se aleje de su llamado. Muchos se han rendido porque sintieron que no podían volver a levantarse después de una caída. Pero Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos a seguir luchando. El enemigo usa la lujuria porque sabe que es efectiva. La clave para resistir está en entender que esta lucha no es solo personal, sino parte de un conflicto mayor. No es solo una batalla contra deseos internos, sino contra fuerzas que quieren impedir que los elegidos cumplan su misión. La guerra es real, pero Dios ha dado todo lo necesario para vencer. El propósito siempre será más grande que la tentación. Cuando alguien mantiene su mirada en Dios y entiende la magnitud de su llamado, la lujuria pierde poder. La clave es estar consciente de la batalla y prepararse con las armas correctas. Cada victoria sobre la tentación es un paso más cerca del destino que Dios ha preparado. Muchas personas luchan con la lujuria sin darse cuenta de que su verdadero origen no está en el deseo físico, sino en heridas emocionales no sanadas. El rechazo, el abandono y el dolor del pasado
pueden dejar vacíos en el corazón que buscan ser llenados de alguna manera. Cuando alguien no sana esas heridas en la presencia de Dios, la lujuria se convierte en una salida engañosa, una forma de obtener la validación y el afecto que alguna vez le faltó. El problema es que este alivio es temporal y deja al alma más vacía que antes. La Biblia nos muestra que el enemigo siempre busca aprovecharse de las debilidades humanas. Si hay una herida emocional abierta, tratará de usarla como un punto de entrada para traer confusión y esclavitud. Muchas personas que han sido heridas en su infancia o en relaciones pasadas buscan inconscientemente compensar ese dolor con conexiones superficiales. Pero lejos de sanar, esto solo agrava el problema, porque la lujuria nunca podrá llenar el lugar que solo Dios puede ocupar. El rey David, incluso después de haber sido restaurado por Dios, experimentó las consecuencias de su pecado dentro de su propia familia. Su caída con Betsabé no solo afectó su vida, sino que sembró patrones destructivos en sus hijos. Esto demuestra que la lujuria no solo daña a quien la experimenta, sino que puede dejar cicatrices en generaciones futuras si no se enfrenta a tiempo. Muchas veces los patrones de pecado sexual son heredados, porque las heridas emocionales no tratadas se transmiten de una generación a otra. La clave para vencer esta lucha es enfrentar el verdadero origen del problema. No basta con intentar resistir la tentación sin sanar el corazón. La sanidad interior solo ocurre cuando una persona permite que Dios toque esas áreas sensibles y restaure lo que ha sido roto. No es un proceso inmediato, pero es esencial para encontrar verdadera libertad. Orar, buscar consejería espiritual y rodearse de personas de fe son pasos clave para romper con ciclos de dolor y pecado. Dios no solo quiere que sus hijos resistan la tentación, sino que sean completamente libres de ella. Cuando alguien sana sus heridas en la presencia de Dios, la lujuria pierde su poder. El deseo de validación, el miedo a la soledad y la necesidad de sentirse amado ya no dominan el corazón, porque la verdadera identidad se encuentra en Dios. Solo Él puede dar el amor y la aceptación que ninguna experiencia humana puede brindar. Sanar las heridas emocionales no significa que la tentación desaparecerá por completo, pero sí significa que tendrá menos control sobre la vida de la persona. La verdadera victoria no es solo evitar caer, sino vivir en una libertad tan plena que la tentación ya no sea una amenaza constante. Dios quiere restaurar cada parte del corazón para que sus elegidos caminen con la seguridad y la paz de quienes han sido completamente sanados. El hecho de que una persona tenga un llamado especial o dones espirituales poderosos no significa que sea inmune a la tentación. La realidad es que, aunque el espíritu sea fuerte, la carne sigue siendo débil. Sin una disciplina constante, cualquiera puede ser arrastrado por deseos que parecen inofensivos al principio, pero que con el tiempo pueden convertirse en un lazo que aleja a la persona de su propósito. La fortaleza espiritual no se mide por la ausencia de tentación, sino por la capacidad de resistirla. Jesús mismo advirtió a sus discípulos en Getsemaní: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta declaración no era solo para ellos, sino para todo aquel que lucha contra la naturaleza humana caída. Aunque una persona tenga un profundo amor por Dios, si no fortalece su autodisciplina, puede caer en la trampa del enemigo. El problema no es sentir deseo, sino permitir que ese deseo tome el control. La lucha se gana en la mente antes de manifestarse en las acciones. La oración, el ayuno y la renovación de la mente no son prácticas opcionales para los elegidos, sino herramientas esenciales para mantenerse firmes. No se puede esperar vencer
La lujuria si no se fortalece el espíritu diariamente. El mundo constantemente bombardea la mente con imágenes y mensajes que alimentan el deseo desordenado. Sin una estrategia clara, la carne tendrá ventaja sobre el espíritu. La clave es decidir alimentar más el espíritu que la carne. Pablo hablaba de la importancia de someter el cuerpo y hacerlo obedecer. No se refería solo a evitar el pecado, sino a desarrollar una disciplina que impida que los impulsos dominen la vida. La autodisciplina no es una restricción, sino una protección. Cuando una persona decide tomar control sobre sus pensamientos y acciones, comienza a experimentar una verdadera libertad. La lujuria no es más fuerte que una mente renovada y una voluntad sometida a Dios. Cada elección cuenta. Evitar situaciones de riesgo, establecer límites claros y mantenerse enfocado en la voluntad de Dios son decisiones que marcan la diferencia. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con una mentalidad de victoria. La lujuria pierde su poder cuando una persona elige alimentar su espíritu con la verdad de Dios, en lugar de ceder a los impulsos temporales de la carne. La batalla se gana antes de que la tentación toque la puerta. Dios ha dado a sus elegidos todo lo necesario para vivir en santidad. La carne siempre buscará el camino fácil, pero el espíritu, cuando está fortalecido, tiene la capacidad de resistir. La victoria está al alcance de quienes deciden someter su vida a la disciplina de Dios, entendiendo que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de tentación, sino en la capacidad de vencerla con la ayuda del Espíritu Santo. Para saber que llegaste hasta aquí, comenta debajo de este video la palabra clave: victoria en Dios. Comparte este contenido con aquellos que también puedan estar enfrentando esta lucha y necesitan fortaleza para vencer. ¿Has experimentado esta batalla en tu vida? ¿Qué estrategias te han ayudado a mantenerte firme? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para seguir profundizando en este tema y fortalecerte en tu camino espiritual.